Hoy la revista Ecológica VIP les trae una edición especial en honor al doctor José Gregorio Hernández, llevado a los altares este 29 de junio como beato a casi 101 años de su muerte. La noticia nos ha llenado de alegría y la iglesia venezolana se enaltece por tener laicos entre los altares, porque es de saber que estos títulos o nombramiento lo adquieren personas que han dedicado su vida a la práctica del sacerdocio, monjas, personas consagradas a Dios. Pero hoy esta distinción la lleva un hombre común, un visionario de la ciencia. ¿Saben quién es el tan mencionado doctor José Gregorio Hernández? Conozcámoslo. Muy bien dicho, Marilis. Conozcamos al doctor José Gregorio Hernández, comúnmente llamado el médico de los pobres. Primeramente fue un ser humano, como todos nosotros. Como todos los santos, son personas que hacen de su vida cotidiana una constante alabanza a Dios y viven para servir al prójimo. Nuestro beato nació en Trujillo, por allá en 1864, en un pueblito llamado Isnotú. Se cuenta que en una familia muy humilde. El beato José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo. Hijo de don Benigno Hernández y doña Josefa Antonia Cisneros. Es el segundo hijo de una familia de 7 hermanos. José Gregorio creció en un ambiente austero, de una casa campesina. Pero aún en ese ambiente recibió las instrucciones básicas de lectura, números, catecismo y lenguaje. También recibió las enseñanzas de los valores cristianos y morales. Su madre, doña Josefa Antonia, murió en 1872, cuando José Gregorio contaba apenas con 8 años de edad. Fue un gran dolor para él, pero nunca olvidó sus enseñanzas. Su tía paterna, María Luisa Hernández, se encargó de seguir educándolo y José Gregorio la consideró su segunda madre. José Gregorio Hernández demostró inteligencia y dedicación a los estudios. José Gregorio, un hombre de fe, practicante de la religión católica. Desde muy joven sentía ese compromiso con el prójimo y un llamado a servir, por lo que decide ingresar a órdenes sacerdotales para dedicarle su vida a Dios. En 1908 realiza un primer intento y es admitido en el monasterio de Cartuja de Farneta en Italia. Pero a los pocos meses comienza a padecer de una enfermedad respiratoria, por lo que debe regresar a Caracas. En 1913 realiza un segundo intento, pero en esta ocasión nuevamente debe regresar por los mismos problemas respiratorios y en esta oportunidad le recomiendan quedarse en Venezuela de forma definitiva. A continuación, veamos este video. Caracas lo abrigó con respeto y admiración. Con el sol se levantaba para ir a misa temprano, visitar a los enfermos, pasar por la Tercera Orden Franciscana Seglar, a la cual se consagró en 1899, y dar clases en la universidad, donde era catedrático en histología y bacteriología. Ante su amigo el doctor Luis Racetti defendió las enseñanzas creacionistas de la Iglesia Católica frente a las teorías evolucionistas de entonces. Se estimaban mucho y ambos eran individuos de número de la Academia Nacional de Medicina. En 1906 aparece Elementos de Bacteriología, en el que recoge sus observaciones de las bacterias, fruto de sus clases en el laboratorio. Durante 23 años de docencia, dictó 32 cursos. José Gregorio no conoció el apego por las cosas materiales. El médico de los pobres ayudaba a sus pacientes a comprar medicina. Su único apego era con Dios. En 1908 decidió hacerse religioso y entrar en el monasterio de la Orden San Bruno de la Cartuja de la Farneta, Italia. Un año después, regresó a Venezuela por problemas de salud. El doctor José Gregorio Hernández hizo de la medicina su sacerdocio, su manera de servir a Dios y en la cual se santificó.
Hablar de José Gregorio Hernández o de nuestro nuevo beato, el doctor José Gregorio Hernández, es hablar de un hombre lleno de amor, ante todo a Dios y por supuesto a nuestra Santa Madre, la Iglesia. Desde temprana edad, sus mismos padres fueron los que lo educaron como esa iglesia doméstica y lo llevaron a la práctica de los sacramentos. Es importante destacar que fueron ellos también los que sembraron ese amor ferviente por Dios, por la Iglesia y por la Santísima Virgen María en nuestro beato. Ya desde la edad de los 12 años, el doctor José Gregorio Hernández tenía esa inspiración lleno del Espíritu Santo para formular pensamientos, para poder expresar ese amor a través de escritos de Dios hacia la Iglesia. Nos cuentan en su historia de vida que formuló un pequeño opúsculo en donde iba adentrando a todos los fieles para que fueran conociendo esas pequeñas normas, esos pequeños actos de piedad que sin duda alguna nos acercan a Dios y nos acercan a vivir una vida de auténtica fe. Fue un hombre que supo sacar provecho espiritual desde ese amor de Dios, uniendo su profesión de médico y uniendo su vida de fe en el catolicismo, pues supo hacer de su servicio un auténtico servicio de amor y de caridad, especialmente para esa porción de personas y del reino para con Dios, que son los más predilectos, como son los pobres, como son los necesitados. Esos eran siempre en los que él pudo poner toda su fe, toda su enseñanza y todo su aprendizaje para poder darles no solamente una vida física, sino también una vida de fe y una sanación del alma. Supo también practicar las virtudes teologales. Fue un hombre que siempre tenía en su interior una fe cimentada en Dios, una esperanza viva y, como ya he dicho, a través de su profesión, una ardiente caridad para con los más pobres. Fue un hombre también que vivió las virtudes cardinales, un hombre lleno de fortaleza, un hombre lleno de prudencia, un hombre lleno de templanza, que lo hacía ver realmente en medio de los que le rodeaban que era alguien diferente, y esa diferencia era su amor a Dios, su amor a la Iglesia y su fidelidad a esa doctrina de fe que ya él había recibido. Esa plenitud de saber que la vida no termina con la muerte, sino que por el contrario se inicia, ayudaba también a los enfermos en sus lechos de muerte, ayudándolo con la oración del buen morir, siendo un profundo devoto de nuestro santo San José. Y es posible ser santos, es posible vivir en su amor y es posible realmente vivir en ese amor de Dios desde el inicio de nuestra vida hasta el final de la misma. Y sintiendo ese amor por el más desvalido y no pudiendo cumplir su objetivo de entregarle la vida a Dios, regresa a Caracas para convertirse en el médico amigo, como es llamado. El médico de los pobres para esto realizó varios estudios, distinguiéndose entre nombres como el doctor Racet. Se le atribuye la incorporación del microscopio y también las bases de la bacteriología apenas desarrolladas en Venezuela. Una Venezuela que lidiaba con enfermedades como paludismo y tuberculosis, que para esa época se conocían muy poco. Nuestro querido doctor José Gregorio Hernández no solo se quedó como investigador científico, sino que también destacó como docente de la Universidad Central de Venezuela y escribió tratados en filosofía. José Gregorio Hernández se graduó de médico el 29 de junio de 1888 en la Universidad Central de Venezuela. Siempre se destacó dentro de sus compañeros, ¿verdad? Porque fue, ¿verdad?, un excelente estudiante, alcanzando
en todas las materias que cursó 35 materias, de las cuales en 24 materias tuvo una calificación de excelencia. Después que se graduó de médico, el José Gregorio se vuelve a su pueblo, a Isnotú, donde ejerció durante un año aproximadamente, pero después recibe el llamado del doctor Calixto González, que fue su maestro, para otorgarle una beca para estudios en Francia. Publica varias obras en la Gaceta Médica de Caracas, en las cuales se destaca su libro de elementos de bacteriología, que después lo publicó en la Gaceta Médica, como ya dije antes, y sirvió como libro de texto para esa materia en concreto. Y el tiempo que le quedaba libre, que era en las tardes, lo dedicaba en su casa a la atención de pacientes, con los cuales, ¿verdad?, siempre les llevaba una palabra de aliento, de consuelo, ¿verdad? Y en su casa había, en un pasillo a la entrada, había una mesa en las cuales José Gregorio siempre pedía una colaboración. Siempre estaba ahí la bandeja y los pacientes que iban a tratarse con él dejaban una colaboración, y el que no podía dejar la colaboración, más bien podía tomar dinero de esa bandeja, porque era como un pozo que hacía José Gregorio. Le decían el cepillo de los pobres. José Gregorio era muy avanzado para su época en cuestión de diagnóstico y tratamiento. Él usaba siempre un reloj para medir las pulsaciones de los pacientes, y siempre que iba a su casa pedía siempre un pañito blanco que lo ponía en el pecho de los pacientes, y ahí lo auscultaba por medio del oído. Ponía el oído en el pecho, ¿verdad? Y ahí sacaba el estado de los órganos del cuerpo, nada más por la auscultación por medio del oído. Después hacía lo que se llama una anamnesis en términos médicos, que es los antecedentes del paciente, un buen interrogatorio. Luego que era muy acertado en los diagnósticos, usaba el método anatomoclínico que había aprendido en Francia, y era muy acertado en sus diagnósticos, y después procedía a hacer la prescripción médica. Se usaba mucho la prescripción con sales minerales, cataplasmas y otra serie de cosas que eran apropiadas para la época. Como deberíamos hacer todos los médicos, unió siempre la parte médica, en la que fue, como ya dije antes, muy avanzado, muy estudioso, con la parte de fe. Y siempre le llevaba a sus enfermos, actuaba, además de su parte médica, actuaba con caridad, ¿verdad?, y con consuelo para sus pacientes, que es como deberíamos actuar los médicos. Eso se ha perdido un poco actualmente, pero es el mensaje que yo quiero dejar, que con fe y con caridad es mejor el ejercicio de la medicina. El doctor José Gregorio Hernández unió la medicina con la fe, y por medio del ejercicio profesional practicaba la caridad y la generosidad. José Gregorio Hernández es realmente uno de los que inició precisamente en la Universidad Central de Venezuela lo que era la medicina moderna, pues de finales de los años del siglo XIX y de principios del siglo XX. De hecho, él enrumbó la medicina venezolana a través de la Universidad Central de Venezuela y su cátedra de Fisiología Experimental, que por cierto todavía está allá en la ciudad universitaria, pues el sitio donde él empezó como médico universitario y también como docente universitario. José Gregorio Hernández empezó su práctica docente desde muy temprano en su vida, o sea, porque él cuando estaba de bachiller, él empezó siendo preparador de aritmética. Realmente él se gradúa de médico, en aquella época se graduaban con el título de doctor en medicina, y posteriormente es becado por el gobierno venezolano en 1889, es becado por el gobierno venezolano
para que hiciera estudios de medicina experimental en Francia. Allá en Francia estuvo durante los 2 años de su posgrado y luego entonces regresa para acá, para Venezuela, y es contratado por el gobierno venezolano para iniciar precisamente los inicios de la microbiología en la Universidad Central de Venezuela, como se le conocía en aquel momento, tenía otro nombre en aquel momento. Él inicia allá lo que es la microbiología. Por primera vez a toda Latinoamérica traen para acá unos microscopios. De hecho, él trae 4 microscopios, de los cuales todavía en la Universidad Central todavía tienen el primer microscopio. Creo que también en la Academia Nacional de la Medicina también tienen otro de los microscopios de él, así como instrumentos de Luis Rasetti, que era su compañero de llave médica. Rasetti era el cirujano y José Gregorio era el internista infectólogo. Él, como docente universitario, fue una persona muy estricta. Él no era precisamente muy amado por sus estudiantes, porque él era de esos profesores estrictos en la medicina. Pero yo quiero hacerte entender algo. En la medicina, los mejores profesores son los más estrictos. Su práctica docente, sin embargo, fue impecable. Él siempre llegaba temprano a sus clases. Él tenía preparadores en su propia cátedra de microbiología experimental. Y él preparaba primero las clases de los preparadores y luego entonces él permitía pues, que hubieran las clases. Tanto fue su fama, su buena acción como profesor allá en Caracas, que incluso es nombrado como uno de los miembros fundadores de la Academia Nacional de la Medicina. Fue nombrado pues, los sillones, las sillas de la Academia Nacional de la Medicina, fue nombrado en el sillón número 28 y en ese sillón número 28 se mantuvo hasta que murió. Él siempre, desde que se graduó de médico, fue docente universitario en las ramas de medicina. Solamente tuvo leves periodos en donde él no dio clase. Él dio clase más o menos como por 23 años. Es un ejemplo, no solamente con su vida santa, no solamente con su acción médica, sino como su acción docente, precisamente porque él fue un pionero de lo que era la medicina científica de principios del siglo XX. Entre otras muchas anécdotas del doctor José Gregorio Hernández, hubo una que me llamó particularmente la atención. A él le gustaba siempre andar muy bien vestido, pero él mismo se encargaba de confeccionar sus trajes. No tenía suficiente dinero para pagar un sastre y le comentó a un sastre amigo de él esta situación. El sastre le hacía los patrones y él mismo se encargaba de confeccionar sus trajes. Otra anécdota del doctor José Gregorio Hernández que tengo por ahí guardada es que todas sus obras de caridad, esas obras en las que era muy generoso con sus pacientes, se debía a una gran devoción que él sentía por la Virgen de la Caridad. Estos son anécdotas del doctor José Gregorio Hernández. A ver, José Gregorio como estudiante, a mí me llama la atención que él, la primera formación que tuvo fue en su casa, formación en valores y además de aprender a leer, aprender a escribir. Tanto que cuando él entra en la escuela privada ya en Isnotú, él ya sabe leer y escribir y domina muchos temas de religión, que en aquel tiempo era muy importante, ¿no? Y allí completa la primaria. Me llama mucho la atención el trabajo de la casa, que es algo a lo cual se está regresando hoy día en la educación, ¿no? Con este asunto de la pandemia, pues los representantes habrán dado cuenta de que es necesario trabajar en la casa, también parte de lo que es la instrucción, ¿no? Y que los valores se aprenden en casa, eso está ya más que demostrado. La escuela es para reforzar, ¿no? Bueno, él después de la primaria, pues lo envían a Caracas porque su maestro no tiene más nada que enseñarle. Y para llegar a Caracas es todo un sacrificio, había que dar mucha vuelta. Tanto que él entra a Caracas desde Curazao, ¿no? Entra a Puerto Cabello, de Puerto Cabello a La Guaira y de La Guaira a Caracas, ¿no? Vamos a ver, allí hace bachillerato, le dan título de bachiller, mención filosofía,
en una escuela privada de un profesor Villegas, que incluso lo pone a él como profesor de aritmética, porque era un alumno pues muy aventajado, y dice que esa misión la desempeñó muy bien. Y después va a la Universidad Central a sacar pues su título en medicina, lo cual consigue después de 4 años también de estudios, ¿no? O sea, todos los valores que él consiguió en su familia fue al final los valores que él desarrolló, ¿no? A lo largo de su vida. En su casa aprendió la solidaridad, aprendió lo que es la caridad, aprendió lo que es atender a los más necesitados, cosa que nos hace mucha falta hoy día. O sea, yo pienso que la figura de José Gregorio Hernández hoy día tendrían que trasladarla a nuestro tiempo y sería muy actual, ¿no? Con las necesidades que tienen actualmente, pues, no solamente la sociedad, sino más en concreto los muchachos, los jóvenes. Vivió en una época pues bastante complicada. En la parte educativa, su época es de un gran desarrollo, por ejemplo, de la congregación salesiana, que tiene que ver con nuestra filosofía en este colegio, ¿verdad? Y ese sistema preventivo de Don Bosco, que se basaba pues en la amabilidad, en la familiaridad, la formación en valores, en la religión, ¿verdad? Era un sistema que en ese momento pues empezó a adquirir auge. Se llamaba preventivo, ¿por qué? Porque era estar permanentemente en la presencia, en la vida de los estudiantes, ¿no? Y eso fue un poco lo que hizo José Gregorio a lo largo de su vida, estar presente en la vida de los que le rodeaban. Madre Candelaria se encontraba en el Hospital Vargas. Recuerden que José Gregorio Hernández sufre el accidente y es trasladado al Hospital Vargas por su chofer, y allí se encuentra recluida la Madre Candelaria. Meses atrás había sufrido un accidente en un caballo por las correrías que ella tuvo recogiendo, haciendo la recolección para los ancianatos, las casas hogares que ella había fundado, y sufrió un accidente en el pecho. Está en su rehabilitación y allí la operan. Lamentablemente pues fue muy lenta su recuperación, le quitan la mama, está allí esperando, y justo en ese momento, cuando llega José Gregorio Hernández, que llega muy grave, ella alcanza a acercarse a su cama y, para sorpresa, revisan en el bolsillo de su camisa. José Gregorio tenía allí el librito de oraciones a San José por el buen morir. José Gregorio iba con frecuencia a rezarle a las personas enfermas y les ayudaba con esta oración. Una diosidad, porque no podemos decir que son casualidades, una diosidad. Se encuentra la Madre Candelaria allí, toma el librito de José Gregorio y la misma oración que él rezó a tantos enfermos en moribundos, le reza a José Gregorio Hernández. Este es el encuentro de estas dos almas grandes, venezolanas, tan queridas y amadas por nosotros. Es importante destacar que José Gregorio Hernández no pasó por debajo de la mesa en la Iglesia Católica. Ya su fama de santidad se iba demostrando a través de los hechos. Una anécdota muy importante que podemos destacar en esta ocasión es que la Madre María de San José, en vida, rezaba por la beatificación de José Gregorio Hernández, reconocía en él a un santo. Y igualmente el obispo de Guayana, que era trujillano, cuando muere el doctor José Gregorio Hernández, él le llama al arzobispo de Caracas dándole el sentido pésame. Entonces, José Gregorio Hernández, de verdad que a través de la historia eclesiástica y a través de la historia de nuestro pueblo, siempre ha sido y será un santo. Su fe en la solemnidad de San Pedro y de San Pablo parecía radiante de felicidad. Un amigo le preguntó que por qué tanta felicidad, y él le respondió: se ha firmado el Tratado de la Paz. La paz ha bajado al mundo. Y agregó: te confieso, yo ofrecí mi vida a Dios en el holocausto por la paz del mundo.
Este hecho era porque le mortificaba la guerra y como estaba acabando con tantas personas y con tantas ciudades. Ese día muere. En Nueva York se manda a hacer este retrato que da origen a toda su iconografía. Mirada serena y traje oscuro impecable, como siempre. Tras renovar sus prácticas de laboratorio regresa a Caracas y en 1918 se desata la llamada gripe española que hace estragos en el mundo. José Gregorio era el hombre más versado en bacteriología y su trabajo es clave para diagnosticar, aislar y tratar a los pacientes. Pasada la crisis, retoma sus consultas y visitas a los enfermos. Ya tenía 54 años cuando el domingo 29 de junio de 1919 le avisaron de una anciana grave que él de inmediato acude a socorrerla. Resolvió comprarle las medicinas en la botica de Amadores. Tenía prisa el médico bueno. Al cruzar, no advirtió un carro que pasaba a la altura de un tranvía estacionado. Lo impactó y en la cuadra se escuchó: ¡Virgen Santísima! Al caer, se golpeó la cabeza. El chofer lo lleva al Hospital Vargas, donde José Gregorio tantas veces sirvió. Lo atiende su adversario intelectual y amigo, el doctor Luis Racetti. La conmoción fue generalizada. Su féretro recorrió la ciudad traslucida de gente humilde que le aplaudía y le lloraba. Se iba el hombre que concibió la medicina como un sacerdocio. 100 años después, su huella de buen cristiano permanece indeleble. El pueblo lo cree santo. Su iglesia lo lleva a los altares. ¿Y cómo llega a la beatificación nuestro querido doctor José Gregorio Hernández? Pues según la documentación, una niña de 13 años llamada Yuxuri Solórzano recibe un impacto de bala en el momento en que le estaban robando la moto a su padre. Esta niña pierde el conocimiento, pierde la masa encefálica, vive una travesía para poder llegar al hospital a donde la fue operada, ya que tuvo que pasar 4 horas en balsas para poder llegar. No había médico neurocirujano que la atendiera en el momento, ya que casualmente era el 8 de marzo y el doctor estaba celebrando el Día del Médico en Caracas. Él llega a las 12 de la noche al hospital y decide operar al día siguiente. Operan, la niña sale y queda en terapia intensiva. Los pronósticos eran bastante fatales. Decían que la niña no iba a tener motricidad, no iba a poder hablar, no iba a poder ver tal vez, y mucho menos hablar. Pasados 20 días, la niña se recupera milagrosamente y va a la consulta donde el médico. El médico se sorprende, le hace videos, la pone a caminar, a hablar, a hacer gestos, y la niña muy bien todo. Pasa el tiempo y luego en una conversación con un padre en Caracas, este médico, el cual es católico, mas no practicante, él dice que él se encomienda a Dios antes de cada operación y ya. Habla con el doctor y le comenta lo que había pasado con esta niña. Perdón, con el doctor no, con el padre. Y el padre le dice, ¿será que la madre de la niña ofreció esa operación a algún santo, a alguna virgen? Casualmente algún día cuando la veas, pregúntale. Eso fue un sábado y el lunes casualmente va la madre de la niña luego de un año para que le hagan otra revisión a la niña. Todo se fue dando así, cuenta el doctor, y él le pregunta, señora, ¿a qué santo se encomendó usted? Y ella le dice que viendo la dificultad y lo mal que estaba su hija, ella se encomendó al doctor José Gregorio Hernández, el muy bien llamado el doctor de los pobres. Ella dice que ella empezó a orar y sintió una paz en su alma en el momento de la operación y una mano, como que si una mano le había tocado su hombro y le dijeron a su oído, mantén la calma, que todo va a estar bien. Y ella alega que su hija fue milagrosamente sanada por José Gregorio Hernández. Este doctor le comenta al padre y este padre lleva el caso al Vaticano y se lo toma el padre Graziani y hace todos los trámites para el proceso de beatificación. Pasa el tiempo, piden documentos, piden exámenes y un día X, por decirlo así, está aquí en Venezuela el padre y le llama al doctor y le dice, mira, lamentablemente me voy
y este caso va a quedar cerrado porque necesitamos un CD a donde está la tomografía inicial antes de la operación para poder comparar los daños que ya tenía la niña para luego y compararlo con los resultados de ahorita. Mira, lo buscaron por todas partes y él dice, mire, lamentablemente, padre, ese CD no se consigue. Lo buscamos en Apure, lo buscamos aquí en Caracas, en nada. Ese fue un fin de semana cotidiano, normal del doctor, y él dice que jocosamente y hasta irrespetuosamente, él se estaba afeitando y dice, cónchale, José Gregorio, mete tu mano, que esto es para ti, para tu beatificación. Y a los 2 minutos llega su esposa con el CD en la mano. Su casa estaba en construcción y el CD estaba en una caja llena de escombros. Revisan el CD en la computadora y milagrosamente, por decirlo así, era la tomografía que hacía falta. Inmediatamente llama al padre que está en el aeropuerto y le dice, mira, acabamos de conseguir lo que hacía falta. El padre se súper emocionó todo, tomando un café, y cuando él voltea, ¿cuál es su sorpresa? Que ve un pendón con la imagen de José Gregorio Hernández con las manos extendidas, como diciéndole, tómalo, allí está lo que hacía falta para mi beatificación. Así que con esta hermosa historia, con este hermoso hecho, fue el que llevó a nuestro querido José Gregorio Hernández a los altares. Ha sido considerado uno de los pioneros de la medicina moderna en Venezuela. En 1891, el doctor José Gregorio Hernández se trajo de París el arsenal de un laboratorio que inicialmente se instalaría en el Hospital Vargas, pero que luego fue instalado en la UCB. Casi 20 años después, asume la dirección del laboratorio de este hospital, donde hizo exámenes histopatológicos y formó a la generación de relevo. Ya su fama de gran doctor estaba extendida por todo el país. Al Hospital Vargas fue llevado luego del trágico accidente. Aquí meditamos la esperanza, es la sonrisa que surge de nuestro rostro cuando confiamos en que al final de todo encontraremos a Dios. Y este es uno de los pasillos que mayormente frecuentan los familiares de nuestros queridos pacientes para agradecer a Dios y a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández por la salud de sus familiares y por ese milagro concedido. Y por todas estas razones que se dieron hoy en nuestro homenaje a nuestro querido José Gregorio Hernández, es por esto que la medicina nunca ha debido estar separada del lado de la fe. Nuestro querido José Gregorio Hernández siempre ha sido nuestro médico de cabecera, particularmente siempre lo coloco presente antes de iniciar cualquier tratamiento a mis pacientes. Nosotros como médicos tenemos una fe muy aferrada a nuestro querido José Gregorio Hernández, ya que él ha sido el partícipe de muchos milagros